A ver. Ya, chicos. Entonces, con estos datos vamos a utilizar la fórmula de Parkland. 50 kilogramos y 30%. Ya. Tenemos que esa fórmula, como ya lo dijimos, es 4 mililitros por kilogramo peso por la superficie corporal quemada. Ahora lo único que vamos a hacer es multiplicar 4 por kilogramo peso, que es 50, por la superficie corporal quemada, que me dicen que es 30. En este caso es una multiplicación fácil, 5 por 3, 15, por 4, 60, y llevo 2, 600. Ya. En este caso tenemos que el volumen que le tengo que pasar serían 600. Ya. Y esto dividido en las primeras 24 horas. Cuando me hablan de la fórmula de Evans, utilizamos los mismos datos y tenemos que es 1 mililitro por kilogramo peso por superficie corporal quemada, más, esto obviamente de cristaloides, los primeros que vimos, y la misma fórmula, pero para los coloides. 1 mililitro por kilogramo peso por superficie corporal quemada. A ver, aquí también multiplicamos y va a salirme 1 mililitro, que es 1, por kilogramo peso, que sería 50, por 30. Más la misma multiplicación, 1 por 50 por 30. En este caso tenemos 5 por 3, 15, 500, ya, y 1. Más lo mismo. Entonces, el volumen total que le pasaré será 3000. Y ahora la calculamos en la fórmula de Brooke, que sería 1.5 mililitros por kilogramo peso. El complementario, que sería 0.5 miligramo peso por superficie corporal quemada, más los 2 litros de suero glucosado a volumen total, que como les dijimos. Ya, es importante este último, y lo hice al final, porque obviamente si tenemos 2 litros de suero glucosado, eso va a significar que ¿cuántos mililitros serán? Serán, ¿cuántos, chicos? 2 litros, ¿cuántos mililitros serán? 1.5 por... A ver, vamos a ver. A ver, Patricio, si hablamos de 2 litros, ¿cuántos mililitros van a ser? En la fórmula. Exacto, 2000. 1.5 por kilogramo, en este caso que el paciente sería 50, por superficie corporal quemada, que sería 30, más 0.5 de la fórmula, por 50 nuevamente, por 30, y le sumaríamos los 2000 mililitros, que lo convertiríamos de los 2 litros a volumen total que le tenemos que dar de suero glucosado. Ya. Entonces con eso podríamos hacer nuestra fórmula. 1.5, a ver, sacamos el valor. A ver, 1.5 por... Acá más rápido. 1.5 por 50 por 30 me saldría 2250. 2250 más 0.5 por 50 por 30. Ya. 750, que le sumábamos los 2250 que ya teníamos de lo primero,
más los 2000 mililitros del suero glucosado. Ya está. Entonces tendríamos que pasarle a este paciente 2752, que ya. De volumen. 2752,50 y algo de volumen. Como pueden ver, este volumen que me salió es mayor. A ver, ¿por qué? Porque estas fórmulas hoy van disminuyendo. ¿Por qué? Porque tratan, al ser más de tipo fisiológicas, vamos a tratar de disminuir de disminuir y no votaremos tanto al paciente, ¿no? Tenemos en claro de que este es un paciente quemado que puede estar haciendo una insuficiencia renal por el gran cuadro de shock de tipo hipovolémico que de repente se puede complicar. Entonces podemos tener una insuficiencia renal, entonces no queremos encharcarlo tanto con líquidos. Obviamente, como lo repito, esto solamente se pasa en las primeras 24 horas y se dividen esas 24 horas en una primera fase que va a ser primeras 8 horas y la segunda fase que van a ser las horas siguientes, ¿no? Que van a ser las 16 horas siguientes. Chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? Ya, bueno, continuamos, chicos. Ya. Ya listo, vamos a dejar de compartir. Ya listo, chicos. Ya está. Vamos a cargar el PPT. A ver, Stephanie, ¿estás conectada? Stephanie. Sí. Ya, genial. A ver, si hablamos de la fórmula de Brook, ¿la recuerdas? Que combinaba, haberte ido un poco, 3 tipos de líquidos a hidratación. ¿Cuáles son? ¿O cuál es la fórmula? La primera completaba la segunda y luego le sumamos un valor exacto de suero glucosado, que era el tercer tipo de líquido. A ver, la primera, ¿cuál es? ¿Cuál es la fórmula? De cristaloides más coloides más una fórmula ya establecida de suero glucosado. A ver, ¿la recuerdas? La de Parkland, que era 4. Ya, a ver, repetimos todo. La de Parkland, ¿cuál era? Era 4 mililitros por kilogramo por super. Ese es superficie corporal. Quemada, exacto. Sí. Ajá. Y la segunda, que es la de Evans, ¿cuál era? Era 1 mililitro por kilogramo, pero ya esto es igual por la superficie corporal de quemados. Ajá, quemada, exacto. Ya, ¿qué más? Y la última es La de Brook, exacto, la que te pregunté. ¿Cuál es? comienza con 1.5 mililitros Exacto. por kilogramo por superficie corporal de quemados, Exacto. más 0.5 mililitros por kilogramo por superficie corporal de quemados, más 2 litros. Exacto. Ya. Ya, como ven, las últimas dos se complementan. En la tercera, la de Brook, en esta sí van a ser 3 combinaciones de tipos de líquidos. Como hemos visto que el resultado sale, a ver, está en la diapositiva siguiente. Ya no está. Ya, como la vimos, era
en cada fórmula, en la de Parkland, obviamente me va a salir más cantidad para pasarle de líquidos, porque solamente le pasamos cristaloides. Pero recuerden, siempre que le den un caso clínico, yo lo que voy a hacer es aplicar la fórmula de Parkland. ¿Por qué? Porque primero es la más común, es la más fácil, es la que la mayoría aplica. En los casos clínicos, si no te dicen usa Evans o Brook, lo que tenemos que hacer es utilizar Parkland. Si no, si especifican, utilizamos Evans o utilizamos la fórmula de Brook. ¿Por qué? Porque lo que se busca con la fórmula de Evans y Brook es que, bueno, el darle la hidratación al paciente sea de tipo más fisiológica, para evitar encharcar al paciente, porque el paciente es un gran quemado, como ya vimos en la clase anterior. La primera complicación es el shock hipovolémico que hace. Y si tiene shock hipovolémico, lo primero que va a hacer es afectar a ese riñón, porque va a haber una insuficiencia respiratoria. Primero de tipo 1, luego de tipo 2, ya establecida. Entonces, lo que vamos a hacer es encharcar al paciente si le metemos tanto cristaloide, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar la de Evans o Brook, que es un poco más fisiológica, que como ven, el resultado es menor de volumen. De Evans incluso es un poquito más a la de Brook, y la de Parkland es obviamente el mayor resultado que me sale. Pero siempre recuerden esto. Si no me dicen, si no me aclaran cuál tengo que utilizar, utilizo la de Parkland. ¿Ya, chicos? Ya listo. Acá es básicamente revisar la fórmula, pero como le hemos visto, es la primera, me sale más que las otras, porque solamente utilizamos cristaloides. Y bueno, como ya saben, las primeras 24 horas, esas 24 horas se dividen en dos fases, como ya lo vimos, las primeras 8 horas y las segundas 16 horas, 8 horas y 16 horas. ¿Ya, chicos? Así se divide. No se pasa, en la primera hora no le voy a pasar todos los litros que he sacado, o 4.000 mililitros o 3.000 mililitros en la primera hora, porque ahí sí, de verdad que le voy a causar un encharcamiento al paciente. El paciente va a tener un edema agudo del pulmón, quizás alguna otra complicación, y eso no es lo que vamos a hacer, pues. El restituir estas fórmulas va a ser las primeras 24 horas. Ya es algo ya establecido y que se divide así. Primeras 8 horas y luego las 16 horas. Ya, chicos, entonces, ¿cuánto me va a servir? ¿Por cuánto tiempo voy a utilizar estas fórmulas? Ya lo comenté desde que empezamos. ¿Cuánto tiempo voy a pasarle el volumen que he calculado con estos datos, con el peso y con la superficie corporal que calculo a primera instancia? ¿Cuánto tiempo me va a servir? Las primeras 24 horas. Exacto, primeras 24 horas. ¿Y cómo yo sé o cuál es el parámetro que voy a utilizar para poder terminar o parar este aporte de líquidos al paciente? ¿Cuál es el parámetro que me va a indicar que yo deje de aportar esos líquidos al paciente? ¿Alguien, chicos? ¿Alguien sabe? A ver, si no pregunto. Winnie, ¿alguna idea? Winnie González, ¿sí? Sí, no tengo idea todavía. Ya, es importante. Bueno, le he dado una pista al inicio, pero alguien, chicos, a ver, Miluska o Nancy, ¿alguien sabe qué parámetro voy a utilizar para yo decidir parar este aporte de líquidos a tal cantidad calculada? ¿Alguien? Si hablamos de que la primera complicación del paciente o un gran quemado es un shock hipovolémico que puede desencadenarme una insuficiencia renal, 1 o 2. ¿Qué tipo de parámetro voy a revisar yo al paciente para decidir parar este aporte de líquidos a esta cantidad? ¿La presión arterial media? No. Cerca, pero no. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra idea? A ver, la parte renal es importante. Ya les dije la respuesta, va por ahí, por la parte renal. Que el paciente orine. Ya. ¿Y cuánto debe orinar mi paciente para que yo decida parar este aporte de líquidos? A ver, ¿cuánto deberá orinar? Siempre recuerden que en medicina hablamos fórmulas por kilogramo peso. Aunque suene así un poco aburrido, todas las fórmulas son por kilogramo peso. Entonces siempre hay que guiarnos por ahí. ¿Alguien, chicos? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Eso lo llevaron en medicina interna. Sí, en medicina interna lo llevamos en semiología.
¿Alguien? ¿Cuál es el parámetro que me indica que el paciente está teniendo una buena función renal? ¿Alguien, chicos? Si calculamos según kilogramo peso también. A ver, ¿cuántos mililitros por peso del paciente debe orinar? ¿Cuál es la diuresis correcta de un paciente para decir yo que tiene? ¿Es ¿Cuánto? 0.5 por el kilo por las 24 horas? ¿O por hora? ¿0.5? Ya. 0.5 estás por ahí, pero no. A ver, 0.5 por 2, ¿cuánto sería? Es la cantidad que me dijiste, pero duplicada. Esa es la fórmula según kilogramos de peso que tiene que orinar el paciente para yo considerar que tiene una buena función renal y liberarlo de mi aporte. ¿Cuánto sería? Está bien lo que dijiste, pero duplicado. Ah, o sea, 1 mililitro. Exacto. Cuando ya tengo 1 mililitros por kilogramo peso por hora, entonces puedo decir que el paciente tiene una correcta función renal. Y ahí lo libero de mi aporte. Ya, chicos, pasadas las 24 horas, yo voy a ojear la función renal del paciente así, según lo que orine. Porque recuerden que le estamos pasando líquido. O sea, en la vida del paciente, después de tanto líquido que le hemos pasado, porque pasarle 4 litros, pasarle 3 litros, o sea, es un aporte, ¿no? Aunque no lo crean, hace este video por horas, es un gran aporte en las primeras 24 horas. Ese líquido tiene que ser eliminado. ¿Ya, chicos? Entonces, si yo tengo pasadas las 24 horas más de 1 mililitro por kilogramo peso en este caso, vamos a tener que el paciente tiene una buena función renal y voy a liberarlo de mi aporte. ¿Ya, chicos? Pasadas las 24 horas, ese es el parámetro que yo voy a calificar. Ya, listo. Luego hacemos, como siempre, un review para el final de la clase. Vamos a pasar ahora a heridas, que es el tema central de hoy. Esta era la partecita que nos faltaba en la clase anterior, porque es un poquito aburrida y guiada según las fórmulas. Pero recuerden, Parkland solamente cristaloides. Es la menos fisiológica, pero es lo que más frecuentemente se usa. Evans sí combina tanto cristaloides como coloides y Brooks sí combina los tres. Cristaloide, coloide y suero glucosado a volumen completo. ¿Ya? Es 2 litros. Ya saben, lo convertimos a 2000 mililitros. Ya, chicos. Ya, seguimos entonces con heridas. Voy a pasarlo, me avisan porfa si ven. Una pregunta, disculpa. ¿Nos puedes dar ejemplos de cristaloides y coloides? Ya, a ver, cristaloide es lo que más vas a encontrar en tu serum en todos lados. ¿Qué es lo que pasamos al paciente cuando llega deshidratado por un cuadro de diarrea? ¿Qué es lo que le pasamos? Ya, cloruro de sodio. Exacto, ese es el cristaloide que más vas a utilizar tú. Coloides son, bueno, tienen nombres particulares, pero se conocen así como sustancias coloides propiamente, y es bastante difícil de encontrar. Usualmente se encuentran en hospitales de tercer nivel. Y estos se guardan para pacientes que tengan casos severos. Por ejemplo, si tenemos una hemorragia digestiva alta, ahí se va a guardar esto. Y en casos severos, también como grandes quemados, pero como ya saben, sí solamente se le indica. O sea, lo primero que yo voy a hacer, lo primero que voy a tener a la mano son cristaloides. ¿Qué es eso? El cloruro de sodio o lactato Ringer, también es otro ejemplo de cristaloides. Pero recuerden que estamos en Perú, el lactato Ringer es bastante difícil de conseguir, muy caro, entonces no creo que lo encuentren, salvo en la parte privada. Y en quizás hospitales como las Fuerzas Armadas o la Naval, pero es bastante difícil de conseguir. Entonces, 2 ejemplos de cristaloides tenemos al cloruro de sodio, al 9 por 1000, como ya sabemos, frecuentemente en todos lados lo encuentras. Y el otro es el lactato Ringer, que también es un ejemplo de cristaloide. Coloide, como ya saben, tienen nombres propios, pero se conocen como sustancias coloides, así, con nombre, sustancias coloides. Y es bastante complicado que se suelte porque más se maneja, ya saben, en hospitales de tercer nivel, cuando el paciente es tributario, por decirlo así. Y ya. Lo otro es el suero glucosado, que en este caso también es indicativo de si el paciente lo merita en muchos casos. Y ya saben que estamos en el Perú, tenemos grandes restricciones respecto al manejo y a veces son sustancias que se manejan más en cuidados intensivos. Ya.
Bueno, con eso respondí tu pregunta. ¿Alguna Sí, otra duda? muchas gracias. Ok, ya saben, cristaloides, lo que tenemos a la mano siempre, cloruro de sodio y lactato ringe. Y coloides, sustancias coloides propiamente dichas. Ya. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta? Chicos, ustedes sí están llevando técnica operatoria, ¿verdad? Chicos. Algunos aún no, Rosa. Algunos, no Ya. todos. Ya, genial. Ya. Sino que lo que pasa es que hay algunos. Ya luego se los comento entonces al final para no marearlos. Vamos a pasar ahora a heridas. Ya listo. Ya listo. Tenemos 4 tipos de heridas, chicos, como lo ven, limpias, contaminadas, es un nombre compuesto en este caso, y contaminadas y sucias. A ver, Nina Liz Saboya, ¿cuál es la diferencia entre limpias, contaminadas con las contaminadas y sucias? A ver, estamos dividiéndolo así. Limpia, contaminada a un lado y contaminada y sucia para el otro lado. ¿Alguna idea, Nina, de cuál es la diferencia? ¿O qué es lo que define que sea limpia o limpia contaminada y lo otro es contaminada y propiamente sucia, ¿no? Contaminada y sucia. Lo estamos dividiendo de esa forma. Limpia contaminada y contaminada y sucia. ¿Cuál creen que sea la diferencia? Nina o alguien que le ayude. Janet. Ya, Nancy, chévere. Nancy, dime, ¿cuál es la diferencia entre limpia, contaminada y contaminada y sucia? Sí, me parece que las heridas limpias es más que nada una herida operatoria no infectada, o sea, no hay un proceso inflamatorio y no hay una apertura de tracto digestivo, respiratorio, urinario o una zona infectada. En cambio, en las limpias contaminadas se aborda el tracto digestivo y en las contaminadas hay tejidos inflamatorios. Y la sucia ya es, me parece que una retención del tejido desvitalizado. Ya Puede está haber bien, eso, una infección. claro. Ya, tienes una idea, estás muy bien embarcada. Pero, a ver, ya, para que no se mareen tanto, porque yo sé que el tema de heridas es un poco confuso a veces, y que siempre lo aprendemos y luego es algo que tenemos que repasar otra vez porque a veces lo olvidamos. Entonces, a ver, para que ustedes puedan definir entre una herida limpia y limpia contaminada y la otra diferencia que es contaminada y sucia, porque lo vamos a dividir así. Ahorita comienzo a modificar el PPT. Para el punto de corte es 2 primeras y las 2 últimas, ya chicos, limpia contaminada y contaminada y sucia. Lo que diferencia básicamente a estas, si lo partimos así, es que en las primeras, en la herida limpia y limpia contaminada, yo voy a utilizar métodos de asepsia. Como lo dijo su compañera, en las primeras es básicamente un procedimiento electivo quirúrgico y en las otras es, bueno, quizás un procedimiento de emergencia, ¿no? En el que quizás ni siquiera utilice algún tipo de protocolo para preparar al paciente o más. Entonces, en la primera, que es limpia contaminada, yo voy a utilizar métodos de asepsia. Es decir, el paciente va a entrar a sala, voy a limpiar antes de cortar, al paciente voy a utilizar antibióticos intraoperatoriamente y más. Entonces, la limpia y limpia contaminada, para que se considere siquiera un medio limpia, como su nombre lo dice en la segunda, que es limpia y contaminada, yo voy a utilizar métodos de asepsia, como médico cirujano, métodos de asepsia. En cambio, en la contaminada y sucia no hay asepsia, no se utilizan métodos de asepsia. Por ejemplo, en una herida contaminada o sucia, un claro ejemplo sería en una mordedura. Lo vamos a ver terminando esto, una mordedura. Antes de que me muerda, no sé, un perro o algún otro animal, yo en la vida se me va a ocurrir pues limpiarme la pierna con 1 litro de alcohol, ¿no?
o ni siquiera voy a yo planificar eso, es algo que se da accidentalmente, un evento traumático, un evento de emergencia. Entonces, yo en la vida ay, no, me va a morder el perro ahorita, en 5 minutos. Entonces voy a lavar mi pierna con alcohol o con yodo, ¿no? En la vida. Entonces, ejemplos así, en los que no se utilizaron métodos de asepsia previos a cortar o hacer una incisión en la piel. Ahí es donde la herida va a ser determinantemente contaminada o sucia. ¿Ya, chicos? Entonces, los eventos que yo tenga y utilice métodos de asepsia, como se los acabo de comentar, van a ser limpias y limpias contaminadas. Ya, chicos, es primero que lo tengan en cuenta así, para poder verlo ahorita. Ya, en la limpia es una herida bonita, limpia, como su compañera los dijo. En este caso no vamos a tener apertura visceral, o sea, no vamos a tener que abrir el aparato gastrointestinal, aparato respiratorio o geniturinario. La herida va a estar súper, hiper, mega linda. Vamos a abrir vasos sanguíneos, por ejemplo, en cirugías vasculares. O sea, todo va a ser aséptico, todo va a ser lindo. También vamos a tener, por ejemplo, las hernioplastías, también es otro ejemplo de esto. En este caso, si yo utilizo métodos de asepsia, si el evento es selectivo, y bueno, no tenemos apertura visceral, en este caso no habría por qué utilizar antibióticos después, pero los utilizamos siempre intraoperatoriamente o quizás si el paciente lo amerita, si tiene algunas otras comorbilidades, unos días después de la operación. Pero una herida limpia no ameritaría el uso de antibióticos en el postoperatorio. ¿Ya, chicos? Entonces, ya que hablamos de la herida bonita, la herida limpia contaminada, aquí en este caso sí vamos a tener apertura visceral, es decir, como su compañera lo dijo, vamos a tener apertura del tracto gastrointestinal, geniturinario, aparato respiratorio, o sea, vamos a tener salida de contenido. En una víscera, por ejemplo, si tenemos una colecistectomía, vamos a abrir una víscera y va a haber salida de contenido. Obviamente al abrir la vesícula, esta va a estar llena de bilis, en mayor grado, pero va a salir bilis. Entonces va a salir contenido de la víscera, pero este contenido, por ejemplo, en una colelab, va a haber salida de contenido, pero todo se va a capturar mediante la laparoscopía, que utiliza como una bolsita en la que capturamos a la víscera, en este caso el ejemplo es de colelab, la vesícula, y la sacamos por el ombligo. Totalmente aséptico. Es decir, no hay, la víscera no se va a caer, ni va a contaminar el peritoneo, ni ese tipo de cosas. La sacamos por el ombligo y todo está en el medio aséptico, ¿ya? Entonces, lo que diferencia la limpia de la limpia contaminada es que eso, utilizamos asepsia, pero en la segunda hay apertura de una víscera hueca. Es mejor que se acuerden así como apertura visceral para que inmediatamente se les venga a la cabeza, ya. Ahí comienzan las apendicectomías, la colecistectomía. No importa si es aguda o crónica, lo importante es que este evento sea bajo los medios asépticos y como el ejemplo que les dije, que no haya salida de contenido. Es decir, abro la víscera y el contenido no se esparce ni por el peritoneo, ni por X cosas. O sea, imagínense así, que estén operando y que saquen la vesícula, la bolsita y todo en un medio aséptico. Y que no haya eliminación de fluidos en el peritoneo ni X cosas. O sea, no se complique. Ya, chicos, entonces hay una apertura quirúrgica controlada. Entonces no vamos a tener complicaciones en este caso. En la limpia contaminada entra en eso. La colecistitis agudas crónicas, una colelab bien hecha, una apendicectomía bien hecha. Entre estas dos, de tipo no complicada, o sea, el peritoneo no se va a infectar, ni ese tipo de cosas. Ya, chicos, esos serían los ejemplos. Y aquí sí vamos a utilizar antibióticos, pero como profilaxis. O sea, yo voy a darle antibióticos antes de la cirugía, inmediatamente puede ser 20, 30 minutos antes, o quizás previo a cortar, un par de minutos, 10 minutos hasta 5 minutos antes de cortar. Lo que más comúnmente se utiliza aquí es ceftriaxona. También es bueno que sepan el nombre de los medicamentos porque en sus seminarios lo van a desarrollar así, que le darían y bla, 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 bla. Entonces, el que pasamos siempre es ceftriaxona. Quizás 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos antes de la cirugía. Le pasamos
Intrazop también le vamos a pasar antibióticos. Usualmente pasamos 1 o 2 gramos. O sea, antes y en el intraoperatorio, se completan los 2 gramos. Sí, casi siempre. Y luego, post cirugía, también le dejamos algunos días antibióticos. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí estamos claros. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ya saben, limpia y contaminada, asepsia total. ¿Alguna pregunta hasta acá para poder desarrollar la contaminada y sucia, chicos? ¿Alguna pregunta? Sino para continuar con la de tipo contaminada y sucia. Patricio, Nancy, ¿alguna pregunta? Creo que está todo claro, Rosa, para continuar con contaminada y Ya. sucia. Ya, Sí, chévere. Ya, listo. En la de tipo contaminada y sucia, como ya saben, no utilizamos medios de asepsia. Acá lo primero que se le debe pasar en la mente es en una fractura expuesta, en una mordedura, ese tipo de cosas en las que nunca en la vida se me va a ocurrir chorrearme 1 litro de alcohol o limpiarme la piel previo a que la mordedura o el accidente ocurra, ¿no? Ya. Entonces, en la tipo contaminada, acá también va a haber apertura visceral. Vamos a abarcar el tracto gastrointestinal, respiratorio, genitourinario, o sea, aspectos y partes del cuerpo que de por sí tienen una flora propiamente dicha. Y bueno, acá va a haber apertura visceral. En este caso va a variar. Si en la limpia contaminada no teníamos salida de contenido visceral, en la contaminada sí va a haber salida de contenido visceral. Y la herida sí va a tener, la herida o la incisión que realicen sí va a tener contacto con el contenido visceral. O sea, aquí entran en juego las apendicectomías complicadas, la colelap complicada, en la que tenemos colección de líquidos, quizás en alguna parte o algún cuadrante abdominal, hay contacto con el peritoneo, hay un proceso quizás de peritonitis. En este caso, la salida de contenido va a tener contacto con la incisión que yo voy a realizar. ¿Ya, chicos? Entonces, esa sería la diferencia si hablamos a partir de ahí de contaminada. En este caso, como hay contenido, como hay contacto, sí o sí, de fijo, siempre vamos a utilizar antibióticos. Post cirugía, previa, intra y post cirugía. Pero en este caso, después de la cirugía vamos a utilizarlos unos días más. Vamos a utilizar 7 a 10 días de antibióticos, ya sea endovenoso o oral, depende del cirujano y depende de las comorbilidades del paciente, ahí a qué día se le cambie de tal o cual, pero vamos a utilizarlos más o menos esos días, entre 7 a 10 días. Y bueno, básicamente eso, chicos. Entonces, en la tipo sucia, para seguir con el esquema que tenemos, aquí vamos a tener, a ver, ¿qué sería el contenido más sucio que yo podría encontrar si yo hago una operación? A ver, chicos, si hablamos de una apendicitis o alguna diverticulitis complicada, ¿cuál sería el contenido o el líquido fisiológico más sucio que yo podría encontrar? ¿Qué contenido fisiológico más sucio yo podría encontrar en una herida o en una operación? A ver, chicos, ideas. ¿Puede ser pus? Ya, chévere, ese es uno. Otro. ¿Qué contenido así horrible que yo encuentre en una operación? Que los Ese cirujanos... podría ser, como mencionó, apendicitis. Exacto. En la de tipo sucias, lo que yo voy a encontrar son heces. Claramente, lo más frecuente es en diverticulitis complicada o en apendicitis complicada. Puedo encontrar heces, o si el proceso lleva, por ejemplo, se está haciendo casi un plastrón apendicular. Obviamente, previo al plastrón, como que ya se está plastronando, pero no un plastrón propiamente dicho. Voy a encontrar pus, quizás en algún cuadrante abdominal. Si encuentro pus o heces, ya voy a tener que esta herida es sucia. Lo más sucio que puedo haber en contenido abdominal, bueno, o en una herida, lo más sucio que puedo haber son heces. Incluso la pus es manejable, pero heces, nunca. Ya.
Entonces, esas características yo voy a encontrar. Aquí se cumplen todos. Hay apertura de contenido visceral, el contenido visceral choca con la incisión que yo voy a hacer, y en ese caso es, ya saben, el contenido más fisiológico más feo que odian los cirujanos, que es las heces o la pus, ¿no? Ya. Y el ejemplo es, acá tenemos, por ejemplo, una peritonitis generalizada, complicada, y acá sí vamos a dar tratamiento. Y un tratamiento incluso que se extiende a veces. A veces el paciente se complica tanto que ni siquiera podemos disecar la parte de la vesícula completamente y lo dejamos con un pequeño dren. Entonces, ahí también tenemos esos casos. Ya, chicos. Entonces, los días de tratamiento antibiótico en algunos casos pueden variar, porque a veces los cirujanos dejan un poco más, el dren laparoscópico o abierta, a veces cuando se hace por vía laparoscópica, el dren dura un poquito más tiempo en el paciente, pero más o menos se maneja de esa forma. Ya, chicos, obviamente estoy hablando de dren, no de antibióticos, ¿ya? No se tienen antibióticos, pero se utilizan a veces. En la limpia contaminada sí, un par de días, y desde ahí se comienza en el antes, durante y en el post. Y la contaminada siempre, y en la sucia siempre, y por más días. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Espero que me hayan entendido con mis ejemplos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí? Yo tengo una pregunta con respecto a los antibióticos. Mencionaste que en la limpia contaminada y en la contaminada se daba como profilaxis y también como tratamiento, y en las sucias tiene que ser solo también profilaxis y tratamiento. No, siempre. O sea, lo que yo quería que diferencien aquí es que si utilizamos en la limpia contaminada asepsia, en la limpia contaminada ya vamos a utilizar tratamiento previo, o sea, antes, durante y después. Y después unos días quizás cortos, entre 3 a 5 días o quizás un poquito menos, ¿ya? Pero desde ahí se comienza. En la contaminada, si yo tengo una herida contaminada, obviamente yo voy a tratar de que mi paciente esté antes, durante y después con tratamiento de antibióticos, sería lo ideal, para disminuir las ISOs, las infecciones del sitio operatorio. O sea, si yo puedo en la contaminada y sucia utilizarlo desde antes, lo voy a utilizar. Pero quería que tengan en claro de que el tratamiento antibiótico fijo es desde limpia contaminada. Antes, durante y después, ¿ya? O sea, entonces ahora por tu pregunta, quiero que se graben esto. Desde la limpia contaminada, yo voy a usar antibiótico siempre, antes, durante y después. Existen algunos casos de que no van a poder utilizarlo quizás antes o quizás durante, pero siempre se dan antibióticos. O sea, el tratamiento antibiótico siempre es desde la limpia contaminada, fijo, y que siempre se tiene que dar, ¿ya? Los días varían, como les comenté, pero siempre se da. Sobre todo que si yo veo que una herida es contaminada o sucia, más, o sea, puede estar más pendiente de que el paciente reciba antes, durante y después tratamiento antibiótico. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿O continuamos? Luego, bueno, hacemos un review, ya saben. A ver, Stephanie, ¿alguna pregunta? No, está claro. Gracias. Ya, genial. Listo. Entonces, chicos, a veces ustedes me van a decir, pero ¿cómo diferencio una herida contaminada y una herida sucia? Si me has dicho que puede ser obviamente, o ya, chévere, no utilizo medios de asepsia para para las heridas contaminadas y sucias definirlas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo diferencio una herida contaminada de una herida sucia? A ver, hay algunos parámetros que se suelen utilizar. Janet, ¿qué tipo de parámetros puedo utilizar yo para diferenciar una herida contaminada de una herida sucia? Janet, ¿alguna idea de qué parámetros podría usar yo?
Tiziana, Winnie. ¿Pueden ser las horas? En la clase mencionaron que más de 6 horas podría ser contaminada. O sea, si es que es una herida sucia de más de 6 horas, podría ser considerada como contaminada. O perdón, una contaminada más de 6 horas podría ser sucia. Ya, chévere, ese es un parámetro, claro. ¿Qué otro parámetro podría yo utilizar para considerar una herida contaminada o sucia? Winnie o Patricio, ¿alguna idea? ¿Cómo podría diferenciarlo? ¿La ubicación o la extensión, quizás? Y a la ubicación, no tanto. Acuérdate que, a ver, si yo te digo una herida, si tengo una mordedura en mi brazo y una mordedura en la cara, ¿cuál crees que sea más complicada? ¿O, o de mayor? ¿La de cuál? ¿La de la cara? Ajá, exacto. Entonces, así sea un poco pequeña y peor, si está cerca al ojo, ¿cuál crees que deberá tener mayor atención? ¿Una herida del brazo o una herida en la parte facial? La parte facial, definitivamente. Exacto. O sea, la extensión aquí no tiene mucho que ver. Ya. Ya, bueno, chicos, estuvo muy bien el aporte. Se utilizan algunos parámetros más o menos para considerar una herida contaminada o sucia, pero sí, lo que dijo su compañera Winnie sí está muy bien. Para considerar una herida sucia, el punto de corte es 6 horas. A veces algunos utilizan 6 a 4 horas, pero si tiene menos de 6 horas, es considerada una herida contaminada. Acuérdense, 6 o 4 en algunos, más menos que otros. Y si pasa más de 6 horas, es obviamente una herida que ya es sucia. Ya, chicos, ese es uno de los parámetros. El otro es si, por ejemplo, en la mordedura o en la herida hay quizás tejidos desvitalizados o tejidos necróticos alrededor. Como ya saben, el cambio de coloración claro, notable que se da. Si tengo estos tejidos desvitalizados en la herida, voy a considerar que sería sucia, obviamente. Si los tejidos están no desvitalizados, va a ser contaminada nada más. Pero si no, inmediatamente es una herida sucia. Otro parámetro que puedo utilizar, a ver, por ejemplo, en los niños, ustedes saben que los niños paran por todos lados, tienen energía a 1000, no sé cómo, pero las tienen. ¿Qué puedo yo encontrar quizás en una herida? A ver, en los niños particularmente, en una herida por una caída, quizás, una caída y que los niños estén jugando. ¿Qué puedo yo encontrar en un niño? En una herida, por ejemplo, de rodilla, que es lo más común que yo se afecte. ¿Qué puedo yo encontrar? Si un niño está corriendo y me encuentro en un parque. A ver, ¿qué puedo yo encontrar en esa herida? Chicos, ¿alguna idea? Tierra. Claro, tierra. ¿Qué otra cosa podría encontrar en esa herida? ¿Qué otra cosa más? Tengo bien tierra, puedo encontrar de repente alguna piedrita o algún cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces, ese cuerpo extraño inmediatamente me convierte esa herida en una herida sucia. Y peor si es un cuerpo de mayor tamaño, ¿no? Entonces, ahí vamos bien. Utilizamos la hora, bueno, las horas que hayan transcurrido desde que ocurrió el incidente o la herida. Utilizamos quizás los tejidos desvitalizados, características de la herida, y lo otro sería si es que encontramos o no presencia de cuerpos extraños. Eso también calificaría dentro de los parámetros para diferenciar una herida contaminada de una herida sucia. Ya, entonces, por ahí vamos bien. Ya, chicos, entonces, si yo tengo una herida contaminada y una herida sucia, según lo que hemos hablado en el cuadrito lindo que vemos ahí, yo le daré tratamiento de igual forma o un tratamiento en las primeras horas de igual manera, tanto para contaminada y sucia, es decir, no me importa si sea contaminada o sucia, le doy el mismo tratamiento o habrá algún cambio en el tratamiento. A ver, ¿alguna idea, Miluska? ¿Yo trataré igual una herida contaminada que una herida sucia o no? No, porque en la sucia podemos encontrar cuerpos extraños. Ajá. Ya. Entonces, ¿qué se te ocurre que yo tendría que hacer en una herida sucia para manejarla en las primeras horas, ¿no? Cuando me llega la emergencia el paciente. ¿Cómo puedo manejar esa herida?
Si tengo un cuerpo extraño ahí. Si tengo un cuerpo extraño, ¿no deberíamos coserlo? ¿Deberíamos o no deberíamos coserlo? Creo que no, porque está el cuerpo extraño ahí. Exacto. Y sería En este malo, caso, porque se abriría. ya, ya, estás yendo bien. Ya, a ver, lo primero que voy a hacer en una herida, a ver, ¿qué se les ocurre a primera instancia? Si yo me encuentro en la emergencia y me llega una herida, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? A ver, y recapitulando lo que vimos anteriormente en la fórmula de Parkland, ¿qué tipo de fluidos les comenté que era lo más frecuente que utilizábamos, lo más frecuente que teníamos a la Cloruro mano? de sodio. Exacto, suero fisiológico. Exacto. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer cuando me llega una herida? Chicos, tengo cloruro, ¿qué hago? ¿Lo paseo, lo caliento, lo regalo? ¿Qué haría yo con el cloruro y la herida ahí? ¿Qué es lo que yo haría? ¿Ideas, chicos? A ver, Patricio, ¿qué se te ocurre que haría? O Nancy, ¿qué se les ocurre que yo podría hacer con un cloruro? Lo desinfectas. Ya, lo primero que yo voy a hacer, chicos, es lavar la herida. A veces ni siquiera no raspen, no nada, sino lavar la herida. Cuando me llega un paciente a la emergencia con una herida, lo que yo voy a hacer es lavar la herida con cloruro de sodio o suero fisiológico. Ya, lo primero que tengo que hacer es lavar esa herida. Ya, chicos. Entonces, ante una herida, por ejemplo, una mordedura que yo asumo que ya es contaminada o sucia, utilizando los parámetros que hemos mencionado, bueno, no importa, lo primero que yo haré es lavar la herida. Ya, chicos, en este caso, a ver, su compañera Miluska mencionó que en una herida sucia no voy a poder suturarla. Está muy bien, una herida sucia no se sutura. En este caso se deja porque el cierre de la herida va a ser por otra intención. No vamos a suturarla en el momento, pero una herida contaminada, ¿podré suturarla yo en el momento o no? Sí, no. ¿Y por qué? Si hablamos de una herida contaminada, menos de 6 horas, menos de 4 horas, los tejidos no están desvitalizados, están ok. Y no hay cuerpo extraño. ¿La podré suturar ahí? Sí, ¿no? Sí se podría suturar. Exacto. Una herida contaminada se puede suturar, sobre todo si es una herida en la cara. Aunque no lo crean, por estética, muchas veces las heridas se tienen, y si son en la cara más todavía, se tienen que suturar. Pero quiero que se queden con esto. Las heridas contaminadas sí se suturan por primera intención. O sea, en emergencia yo podría suturarlo. Pero las sucias, como una mordedura, siempre les pongo ese ejemplo, porque las mordeduras no se suturan, salvo que sean en la cara, que dice si se tiene que suturar. No se suturan. Las sucias no se suturan. Y el cierre de la herida no va a ser ni por primera intención ni por segunda intención. ¿Por qué tipo de intención será entonces, Patricio? Si no es por primera ni por segunda. ¿Por qué tipo de cierre va a ser esta herida? Las heridas sucias. A ver, por descarte. Para evitar que se o sea, porque cerrarla, ¿cierto? Ajá, si te digo Para que las... evitar que haya mayor contaminación por el mismo ambiente de emergencia. Ya, pero ¿O ¿por no? qué intención? O sea, no, te digo que las sucias no se pueden suturar, como lo dijo Milusco. Las contaminadas sí cierre por primera intención, es decir, yo puedo suturarlas en la emergencia. Pero las sucias no las suturo y el cierre no es ni por primera ni por segunda intención. Entonces, ¿por qué tipo de cierre va a ser? Por... Por tercera. Sé que Exacto. veías la causa, sí. Exacto. El cierre va a ser por tercera intención, va a ser un cierre diferido. Luego vamos a ver estos tipos de cierre, pero quiero que se queden con eso. Contaminadas, cierre por primera intención, sucias por tercera intención. Claro ejemplo de las mordeduras, siempre las mordeduras, por favor, porque es lo más frecuente, lo que siempre llega. Mordeduras siempre van a ser sucias. Y sobre todo, y si tenemos cuerpo extraño, también es un tipo de herida sucia, por favor. Ya, eso. Y lo otro es el tratamiento que se les da, lo que estábamos hablando. Las contaminadas, en este caso, como el tejido no está desvitalizado, está ok,
ha pasado menos de 4 o 6 horas, lo que yo voy a hacer es lo más simple. Voy a lavar la herida y luego, plin, la suturo por primera intención y ya. Ahí terminó mi abordaje, ¿no? En la emergencia, por ejemplo. Y en las sucias, en este caso, ya dijimos que no podemos suturarla. Entonces, lo primero que yo voy a hacer ante una herida sucia, y estoy segura que lo han llevado en fracturas, ¿qué voy a hacer yo? Por ejemplo, en las fracturas abiertas, ¿qué voy a hacer yo? Empieza con D, una limpieza o... ¿Despridamiento? Exacto, debridamiento. En las heridas sucias, lo primero que yo voy a hacer, y lo más importante, por favor, sobre todo para evitar las ISOs, es el debridamiento de la herida. Ya, chicos, o sea, lavo como loco con suero fisiológico y trato de quitar si hay cuerpos extraños para que la herida no se infecte, ¿ya? Y sobre todo teniendo en cuenta que ya ha pasado muchas veces más de 6 horas. O sea, herida fijo va a ser una infección quizás, pero tratar de que esta no sea de mayor extensión, ¿ya? Entonces, el tratamiento para heridas sucias es debridamiento y la sutura por tercera intención, o sea, diferida. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces, así quedamos. Contaminadas, primera intención, lavo y suturo en emergencia, y sucias, no, debrido, limpio, que esa herida quede lo más linda posible, y luego el cierre va a ser por tercera intención, ¿ya? Me interesa que se queden con eso. Ya, chicos, entonces, a ver, para abarcar un poco sobre heridas... Sí, Perdón, ¿mencionaste la de segunda intención? no, eso es lo que vamos a ver en el slide siguiente. Para que Gracias. se den cuenta. Acuérdense, primera intención, cuando la suturo ahí, al toque, en la emergencia. Y tercera, cuando es diferida. La segunda intención es un poco diferente a la primera y la tercera, pero me interesa que se queden con eso. Contaminadas por primera intención, la suturo al toque apenas terminó de lavar en la emergencia. Y las sucias, el cierre es diferido, por tercera intención. Ya, chicos. O sea, dejo la herida abierta y luego le digo, señor, venga tal día. Y ahí recién la cierro. Obviamente tienen que pasar aprox una semana, 5 días, no sé, lo que el cirujano diga. ¿Ya? Ya, chicos. Pero me interesa que se queden con eso. Contaminadas, primera intención, y sucias, tercera intención. O diferida. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para pasar a hablar un poquito sobre heridas por mordeduras. ¿Alguna otra pregunta? Chicos. Ya, bueno, lo que me interesa que sepan acá de las heridas por mordedura es que, a ver, si le tenemos, a ver, para que se diviertan un poquito. Si tenemos heridas o mordeduras por algún perro o gato o humano, ¿cuál creen que será las más complicadas, las que sean de mayor preocupación, chicos? ¿Una herida por un gato, un perro o un humano? A ver, si digo entre gato y perro, ¿cuál es el peor? A ver, Stephanie, ¿cuál será peor? ¿Qué animal crees que está más contaminado, si hablamos así? Entre un gato, un perro. No estoy segura entre esos dos, pero creo que el humano es el que va a dar más contaminación. Ya, fijo al humano, ya. Claro, en los animales no estoy segura en cuál de los dos. A ver, ¿cuál te gusta más, los perros? Pero, o sea, podría ser el gato. Exacto, el gato. Aunque no lo crean, aunque el animal sea más pequeño, el gato, como tiene tanta movilidad y, bueno, quizás ese sea uno de los factores, ¿no? Entre gato y perro, las que más complican y las que más infectan son las mordeduras por felinos. Entonces, aunque sean pequeñitos, aunque no muerdan tanto, si hay una mordedura por ellos es bastante de mayor cuidado, ¿no? Entonces, hablamos así. Dentro de las más complicadas, si hablamos en orden, primero sería la del humano. Siempre las heridas del humano se consideran de tipo sucias, súper sucias. La segunda sería lo de los felinos o gatos y la tercera lo de los perros, ¿ya? Para abordarlo así, porque el manejo es bastante
de cierta forma similar. Yo le voy a dar tratamiento antibiótico porque es una herida sucia, ya lo hemos hablado en el cuadro anterior. En este caso voy a darle un tratamiento antibiótico que es importante que lo tengan en cuenta desde ya, que es una combinación de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas, es decir, un antibiótico de amplio espectro, que es amoxi más ácido clavulánico, sobre todo en las heridas por humanos, ¿ya, chicos? Y en los otros también se utiliza, ¿ya? Entonces, mordedura, herida sucia, luego de tratamiento antibiótico. Si hablamos de las más complicadas, primero es el humano, luego el gato y luego el perro, así. Y le doy tratamiento antibiótico con amoxiclavulánico, ¿ya, chicos? Y ya lo abordamos como herida sucia, como ya lo hemos conversado. ¿Alguna pregunta hasta acá, sino para pasar a los tipos de cierres, que su compañera ya me estaba también preguntando sobre eso? ¿Alguna pregunta o si no, continuamos, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? A ver, Miluska, ¿alguna pregunta? Si No, todo está muy claro. Ya, genial. Entonces pasamos al siguiente slide. Listo. Ya, chicos, aquí es para ver los tipos de heridas, como ya lo habíamos comentado. En las heridas, por primera intención, yo voy a suturarlas en el momento, es decir, después del lavado del suelo fisiológico que administro, yo voy a cerrarlas. El cierre por primera intención es al primer momento, a la emergencia. Ese es un cierre que se hace en ese momento. El cierre por segunda intención es un cierre espontáneo, es decir, yo no voy a hacerle nada a la herida, o sea, la herida va a estar abierta, a veces solamente la limpio y eso, y la herida cierra solita, ¿ya? Funciona, o sea, el cierre es espontáneo, yo no voy a manipularlo de ninguna forma, ¿ya? O sea, no voy a suturar, o sea, el cierre es solito. Y en la tercera o diferido es que yo voy a limpiar la herida, voy a hacer un debridamiento y en el momento no voy a cerrarla, pero sí voy a continuar quizás con lavados continuos, quizás 7, 10 días, y luego ya le digo, señor, esta herida tal día viene para hacerle los puntos, o bueno, más que nada por estética, ¿no? Pero siempre aplica para heridas sucias, ¿ya, chicos? Entonces, primera intención, lo suturo al momento, hasta heridas de tipo limpias, limpias contaminadas y contaminadas, hasta ahí. La segunda intención, a la herida yo no le voy a hacer absolutamente nada, el cierre va a ser espontáneo. Y por tercera intención, en este caso sí voy a continuar con un debridamiento, un tratamiento, aplica para heridas sucias. Y el cierre va a ser diferido, pues, ¿no? Por tercera intención. Ya, chicos, entonces eso es lo que me interesa que sepan ahora en los tipos de heridas, para no marearlos tanto. Les preguntaba sobre si llevaban técnica operatoria porque no estaba segura de añadirle a la diapo. Hay algunos, o sea, para que conozcan por los tipos de puntos, para que tengan alguna noción, por ejemplo, cuando uso punto simple, punto cruzado o en aspa, el colchonero, Lembert, ese tipo de cosas. ¿Les interesaría que hablemos de eso un poquito en la siguiente clase? ¿O ya lo llevaron, ya lo tienen claro? No sé, por eso les preguntaba si todos llevaban o ya habían llevado técnica operatoria. Sino para hablar un poquito en la siguiente historia, también hablar un poco del nylon, de los tipos de materiales que podemos utilizar, no sé. ¿Les gustaría que los añada en la siguiente clase o no? Sí, por favor. Sí, Ya, sería sí. genial. Ya, está bien. Entonces, la próxima clase tenemos un review antes del tema que vamos a llevar, de esos temitas. Tipos de materiales, nylon, cuándo utilizar Vicryl, ese tipo de cosas, y los tipos de puntos. Obviamente no les voy a enseñar cómo hacer el punto, pero cuándo se utiliza tal punto y ese tipo de cosas, generalidades, ¿no? Para que los tengan en cuenta y para que cuando lleven el curso de técnica operatoria no se les junte tanto los nombres. Ya, chicos, entonces eso me interesa. Primera intención al momento, segunda intención el cierre es espontáneo y en tercera el cierre es diferido. ¿Ya? Entonces, ¿hacemos hasta acá alguna pregunta o para hacer el review que siempre hacemos? Voy a compartirles pantalla para poder escribir. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá, al momento? Miluska, Nancy, Patricio, Winnie, ¿alguna pregunta? Sí, una pregunta. El cierre diferido, solo se cierra por estética, ¿verdad? Por ejemplo, si es en la oreja, si es una mordedura en la oreja
desde el arete, ¿no? Y solo sería como que una abertura así, como que en diagonal. ¿Se cierra por estética y nada más? ¿O cómo? Ya, como te digo, el cierre por tercera intención es cuando la primera cosa que es para que un cierre sea por tercera intención es que la herida sea considerada de tipo sucia. Entonces, yo cuando tengo una herida sucia, con los criterios que hemos hablado, tejidos hospitalizados, mayor a 6 horas, cuerpo extraño, X cosas, fracturas abiertas, mordeduras, X. Cuando la herida es sucia, ahí es donde yo voy a aplicar el criterio de cierre diferido por tercera intención. Tú me dices una herida en la oreja, pero para que esa herida sea considerada sucia debe cumplir mínimo alguno de esos criterios. Entonces, ahí y solo ahí voy a hacer un cierre diferido. Porque si el cierre es por estética, porque obviamente no vas a tener abierta por siempre con lavados continuos una herida. O sea, la herida en algún momento tiene que cerrar. Si la herida en esa zona que tú mencionas, que es en la oreja, por ejemplo, se considera una herida de tipo sucia, ahí es donde el cierre es diferido, porque el cierre va a ser complicado, ¿no? Tenemos que asegurarnos que no hay infección, le damos antibióticos, limpiamos y hacemos el debridamiento a primera instancia y luego continuamos con lavados para luego tener el cierre diferido. O sea, para que la herida sea considerada o el cierre sea considerado por tercera intención, la herida en la zona que me dices debe ser considerada de tipo sucia. Si no, es bueno, la reoperación es otra cosa, por si acaso. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sino para compartirles pantalla y hacer el review de siempre antes de cerrar la clase. Chicos, ¿alguna pregunta? Si no, continuamos. Les voy a compartir mi pantalla para poder teclear en el PowerPoint. Si no, ya me avisan, porfa. Escritorio, y ya está. Ya, chicos, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ya. Chicos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, no, sí, no. Sí, sí se ve. Ya, chévere, chicos. Entonces, ya saben, la fórmula de Parkland, 4 mililitros por kilogramo del paciente. Este dato me lo dan. Este otro dato de acá lo voy a cuantificar yo con las partes afectadas, que ya lo hemos hablado en la primera clase. Qué porcentaje, cuánto, tal y cuánto, que es un juego de palabras que siempre lo van a marear. Aunque esta fórmula esté así linda, preciosa, hermosa, en el examen los van a marear y les van a dar quizás varias partes en las que tengan que contabilizar. Así que tengan cuidado con este porcentaje, ¿ya, chicos? Siempre acuérdense 4 mililitros por el kilogramo, que siempre me lo tienen que dar, porque yo no voy a ser adivina y no voy a decir, este paciente puede pesar 60, puede pesar 70 kilos. No, este dato del kilogramo siempre me lo dan. Ya, chicos, y este porcentaje que yo voy a cuantificar, en la primera clase ya hemos hablado de cuánto vale cada parte del cuerpo, ¿no? Por la regla de los 9. Ya, chicos. Entonces, acuérdense, Parkland, 9 mililitros por kilogramo peso y por la superficie corporal quemada, ¿ya? Y solamente administro cristaloides, ¿se acuerdan de eso? Es importante porque se lo pueden preguntar y siempre, si no me dicen que utilice alguna fórmula en específico, voy a utilizar Parkland. ¿Por qué? Porque es la más fácil, la que la mayoría utiliza, ¿ya, chicos? Ya. En Evans, aquí sí voy a utilizar dos tipos de medios de hidratación o de tipo de líquidos. Voy a utilizar tanto cristaloides como coloides. La fórmula va a ser igual para ambos, pero acuérdense de esto, que es 1 mililitro por kilogramo peso por superficie corporal quemada. La misma fórmula acá y ambos se suman, ¿ya? Pero en este caso combinamos tanto cristaloides, los ejemplos que ya hemos hablado, cloruro de sodio o lactato Ringer, más coloide. Hasta ahí, chévere. Y la última, que es la de Brook, ya saben, 1.5 mililitros por kilogramo por superficie corporal quemada, más por parte del coloide, que es 0.5 por kilogramo peso por superficie corporal quemada, y le añadimos un valor fijo, que es el suero glucosado, de 2 litros o, a ver, Patricio, 2 litros o
¿cuánto le sumamos acá? ¿Cuál es la cantidad? 2000 mililitros. Exacto, o 2000 mililitros, ya. Chévere, está ahí. Entonces, Miluska, ¿cuál es el parámetro que yo voy a utilizar para definir o parar esta hidratación? Pasadas las 24 horas. Pasadas las 24 horas debemos ver la diuresis del Ya, paciente. ¿cuánto tiene que ser la diuresis para terminar o parar de pasar? 1 mililitro por peso por hora. Chévere, exacto. ¿Y qué pasa si la diuresis es menor a 1 mililitro por peso por hora? Debemos de seguir administrando líquidos. En ese caso, no debemos de seguir administrando líquidos, pero o sea, me refiero a que nos guiamos al manejo que se decida por el especialista. Si yo tengo una diuresis de 1 mililitro por kilogramo por peso por hora, o sea, menor a 1 mililitro por peso por hora, yo voy a considerar que esa diuresis es mala. Entonces, ahí el especialista entra a tallar. Ya, lo primero que va a hacer, obviamente, es evaluar otros parámetros como presión arterial media, no sé, la función renal, un manejo quizás continuo, pero lo que yo voy a hacer es definir, para yo parar o terminar este pasaje, o sea, no voy a continuarle, lo que tú vas a responder es si alguien te pregunta, ya, pasadas las 24 horas, si la diuresis es mala, ¿qué voy a hacer? Lo que tú vas a responder es decir, lo define el especialista. ¿Por qué? Porque la diuresis es mala, es decir, la función renal es mala. Entonces, ellos se encargan de eso. ¿Ya? Muy bien, Miluska. Ok, continuamos. A ver, ¿alguna otra pregunta por acá? Ah, ya, Miluska, tú misma. ¿Cómo voy a pasar estos líquidos? ¿Cómo voy a dividir mis 24 primeras horas? A ver, dime. La primera fase, ¿cuántas horas abarca? Lo mencionamos. 24 horas. A ver, primera fase. ¿Cuántas horas abarca? Y la segunda fase. ¿Cuántas horas abarca? Y divido mi pase de líquidos en 24 horas. ¿Le pasaré todos sus líquidos la primera hora o cómo voy a hacer? Ay, no es por horas, pero no recuerdo las horas, disculpa. Ya, no te preocupes. Mira, en la primera fase lo que yo voy a hacer es utilizar las primeras 8 horas, yo le voy a pasar en la primera fase estos líquidos. Y la segunda, si no te acuerdas, es si en la primera fase utilizo 8 horas para completar 24, ¿cuánto me faltaría? Faltarían 18. No, Miluska, 16 horas. Sí, 16. Ya, listo. Entonces, así se hace, chicos, ¿ya? Entonces, como ven, en la primera fase yo voy a utilizar 8 horas y en la segunda le duplico, bueno, las horas, voy a pasar la otra parte que me falta. ¿Ya, chicos? Entonces, así se pasa, por si acaso. ¿Ya? Siempre se divide en estas dos fases el pase de líquidos, porque lo que queremos evitar es... ¿Qué, Miluska? ¿Qué queremos evitar? Si le pasamos en la primera hora todo este aporte de líquidos, ¿cómo va a terminar ese paciente? Alteraciones renales por tanto volumen. Exacto, el paciente va a estar congestionado, va a hacerme edema agudo de pulmón, exacto. Muy bien. Ya, chicos, entonces hasta ahí, ¿todo bien o alguna pregunta? Siempre acuérdense de esta división, cristaloide, coloide y suero glucosado. Ya. A ver, Winnie, ¿cuántos tipos de líquidos yo voy a utilizar en la fórmula de Evans? 1, 2, 3, ¿cuántos? 2, el cristaloide y coloide. Chévere, ya. A ver, Nancy, ¿cuántos tipos de líquidos yo uso en la fórmula de Brook? 3, cristaloide, coloide y glucosa. Suero glucosado, ajá, exacto, así. Sí, ¿Y cuánto de suero glucosado le voy a pasar? 2000. ¿2000 qué? ¿Litros o mililitros? Mililitros. Mililitros, exacto. 2000 mililitros o 2 litros. Pero siempre conviértelo, por favor, para que solamente sumes en la fórmula. Ya, Okay. chévere, muy bien. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos, o continuamos? Ya, muy bien, continuamos. Siempre acuérdense de eso, al desarrollar las fórmulas, el que mayor resultado me va a dar es Parkland.
porque solo le paso cristaloides. Y es la más simple, pero la que más resultado me va a dar. Evans me va a dar un poquito menos, utilizando los mismos datos, como ven, lo hemos desarrollado durante la clase. Un poco menos, y Brooke incluso un poco menos que Evans. Pero saben que Evans y Brooke son las más fisiológicas y la que correspondería utilizar, ¿no? Pero no siempre se utilizan porque no se tienen las sustancias ni otras. Pero para aspectos de examen, siempre tengan en cuenta esto, ¿ya, chicos? Ya. Entonces, continuamos con las heridas. Características. A ver, Miluska, ¿qué características tenía una herida limpia? Una herida limpia era no traumática, no había apertura, Ya. es decir, no había apertura visceral, ¿no? Ujú, exacto, ya. Una herida limpia, como su compañera lo dice, no hay apertura visceral. Un ejemplo, a ver, Miluska, de una herida limpia. Un corte por, no sé, con un alfiler, un chinche, algo así pequeño. Ya, mira, Miluska. Una herida limpia, si no hay apertura visceral, yo puedo abrir otras cosas, ¿ya? Si no abro vísceras, ¿qué haré en una cirugía? Aparte de abrir de las vísceras, ¿qué encuentro en el cuerpo? A ver, si no abro vísceras en una cirugía, Tejido celular subcutáneo, ya, otra cosa más. A ver, músculo. ya, otra cosa más, aparte de músculo. ¿Cómo se irrigan las vísceras? Por... Ya, por... no, ¿cómo? No entiendo. Ya, por vasos sanguíneos. Exacto. Cuando no hay apertura visceral, lo que puedo hacer es abrir vasos sanguíneos. En ese ejemplo, a ver, dame un ejemplo de cuando yo abro vasos sanguíneos. En cirugías de tipo, Abiertos. no abiertas, ¿no? ¿De cirugías de qué tipo de especialidad? En cardio, En cardiovascular. Las cirugías de tipo, bueno, de cardiovascular, van a ser en la que yo abro vasos sanguíneos específicamente, como quizás un aneurisma de aorta, no sé, quizás una aorta disecante, quizás otro, por ejemplo, el poner un catéter, ese tipo de cosas. Vamos a hacer, van a ser cirugías cardiovasculares en las que vamos a abrir vasos sanguíneos y van a ser heridas limpias. ¿Por qué, Miluska? ¿Por qué van a ser heridas limpias? ¿Qué métodos utiliza el cirujano para que se considere una herida limpia? Limpia o limpia contaminada. ¿Qué métodos de? ¿Las horas? No, las horas no. Esas utilizamos al clasificar heridas contaminadas y sucias, estas de acá. Pero, ¿qué diferencia las limpias y limpias contaminadas de las contaminadas y sucias? ¿Qué dijimos que diferenciaba? En esa parte me había llevado a mi mamá y por eso no pude estar. Sé lo de contaminada y sucia, pero no esos dos que me había ido. Ya. Para que una herida sea considerada limpia y limpia contaminada, o tenga, aunque sea una parte de limpia en el nombre, deben haberse cumplido los métodos de asepsia. Exacto, asepsia. Exactamente, asepsia. Esto es importante, chicos, por favor. Ya. Si yo he cumplido métodos de asepsia, la herida va a ser limpia y, aunque sea medio limpia, limpia contaminada. ¿Ya, chicos? Pero si no he tenido ningún método de asepsia, por ejemplo, acá claramente está la mordedura, las fracturas abiertas, ese tipo de cosas en las que nunca se me va a ocurrir chorrearme 1 litro de alcohol antes de que me haga la herida va a ser contaminada y sucia, ¿ya? Entonces, chicos, si en la limpia contaminada he utilizado métodos de asepsia, las contaminadas y sucias, ¿yo qué he hecho? ¿Sí o no? ¿Hay asepsia o no hay asepsia? No, no hay asepsia. Exacto, no asepsia. Ya, es importante que tengan en claro esto. En las contaminadas y sucias no hay asepsia. Entonces, por descarte, ahí vamos, ¿ya? Ahí vamos dándole también, ya.
Ya, chicos. Entonces, en una herida de tipo limpia no vamos a tener apertura visceral. Por ejemplo, una cirugía cardiovascular. Otro ejemplo claro es la hernioplastia, en la que habrá vasos sanguíneos, cordón espermático, pero no vísceras propiamente dicho. Y otra cosa más que podría ser, a ver, una apertura también de pared abdominal simplemente, como le mencionó su compañera, de pared torácica, sin abrir vísceras, ¿ya? Ya, chicos. Y a ver, Miluska, ¿necesitaré usar antibiótico o no? Si no, tú dime. En la de limpia contaminada sí debemos utilizar antes, durante y después. Ya, y en la limpia, sí, no, o no sabes. Si no, Profilaxis. Sí. bueno, en esta no se necesita antibióticos, pero depende del cirujano, ya saben, todo depende del cirujano. A veces le deja 1, 2, 3 días, pero no se necesita porque la herida es limpia, pues todos cumplido con todos los protocolos de asepsia. Pero ya saben que aquí dan antibióticos como si fueran caramelos, ¿ya? Entonces, a veces le dan. Pero tengan en claro que de limpia contaminada para adelante, los antibióticos son por ley. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces, a ver, otra cosa más. A ver, ya. Es importante el ejemplo también que dio su compañera de, por ejemplo, cuando abrimos tejido celular subcutáneo. A ver, en una mastectomía también es una herida limpia, porque abrimos básicamente tejido celular subcutáneo y no abrimos vísceras. Ya, a ver, ¿qué más? Vamos a regresar a Patricio, a ver, tú. Una herida limpia contaminada, ¿qué características tiene? Ahí se presentan daños en vísceras, como por ejemplo, bueno, hay daño pues en el tracto digestivo, también en el tracto respiratorio. Periturinario, sí, está muy bien. Entonces, en otras palabras, hay apertura visceral, ¿verdad? Ya. Otra característica más. ¿Habrá salida o no habrá salida de contenido? ¿La herida quirúrgica tendrá contacto con el contenido de la víscera o no? No, Exacto. ¿Habrá salida de contenido? ¿Habrá salida de contenido, Patricio? no, Exacto. No, bueno, en este caso hay salida de contenido, pero recuerden el ejemplo que les di de una colelab. Hay salida de contenido de la bilis, pero todo se da dentro de la bolsita, ¿verdad? Por la que saco yo, luego por el ombligo y todo, pero el contenido no cae al peritoneo, no tiene contacto con la herida operatoria. Entonces hay salida de contenido, pero controlada. O sea, todo lindo, el paciente no se complica. Ya, aquí tenemos una característica, segunda característica que es salida de contenido controlada. Y la otra característica es que la herida, como tú mismo lo dijiste, la herida no tiene contacto con el contenido. Ya. Muy bien. Contenido, ya. Entonces es una herida limpia, contaminada, porque hay contaminada de cierto grado porque hay apertura visceral. Pero se tienen los métodos de asepsia porque se controla el contenido, la herida no tiene contacto con el contenido y el paciente no se complica. Ya, a ver, ya hemos dado un ejemplo que es la colelab. ¿Qué otro ejemplo puede ser, Patricio? un daño, o sea, con un accidente que haya perforado algún órgano como el estómago. ¿Cómo qué órgano me dijiste? ¿Perforado como el estómago? Sí, En este caso, no. En este caso, esa sería una herida contaminada, porque hablamos que el contenido no va a ser controlado, el contenido estomacal va a estar distribuido accidentalmente por todo el peritoneo, entonces no va a haber salida de contenido controlado, sino esa herida ese ejemplo que tú me mencionas iría aquí en contaminada, no en limpia contaminada. Entonces, una herida limpia contaminada puede ser una colelab,
bueno, o una colecistitis no complicada. A ver, mejor así. Colecistitis no complicada, que puede ser aguda o crónica. Y el otro ejemplo puede ser una apendicitis no complicada. Ya, en donde no hay contenido ni contacto con el peritoneo. A ver, Patricio, aquí necesitaré usar antibióticos. ¿Cuándo? Dime. ¿Sí o no? En una herida limpia contaminada. Miluska ya lo dijo. Sí, sí se utilizan. Dime, ¿cuándo utilizo los antibióticos? Antes, durante y después. Exacto, antes, durante y después. Muy bien, ya, chévere. Entonces, hasta ahí tenemos limpia y limpia contaminada. Las contaminadas, a ver, siguiendo este parámetro de aquí, ¿qué características tendrá Winnie? Que en esa hay salida de contenido y ese puede ser o sea, y no hay asepsia, no hay una asepsia previa y si hay salida del contenido que se contacta con la herida o con... Ajá. ¿Y habrá apertura visceral? Sí, también. Exacto. Apertura visceral también. Muy bien. Ya. Un ejemplo de una herida contaminada, Winnie. Puede ser la apendicitis que sea complicada o una colelab también que sea complicada. Exacto. Apendicitis, colelab complicado. Ya. Colecistitis complicada. A ver, apendicitis complicada también. ¿Por qué, Winnie? ¿Por qué era complicada? A ver, lo mencionamos con tu compañero. ¿Por qué? Porque esa llega a salir hacia el peritoneo. Exacto, hay contaminación. Ajá, del peritoneo, quizás, o simplemente hay una contaminación. ¿Por qué? Porque el contenido de la víscera se choca con la herida o la incisión operatoria. Listo. Exacto. A ver, ¿necesitaré usar antibióticos, Winnie? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, antes, durante y también después de la operación. Sí, muy bien, ya. Listo, chévere. Ya. A ver, una herida sucia. A ver, un ejemplo, por favor. Nancy. A ver, defíneme, por favor, herida sucia. ¿Qué era lo peor que podemos encontrar en una cirugía? ¿Tecalomas? Ya, ese es. ¿Y otra cosa más? Pus. Exacto, lo menos terrible. Ya, listo. Entonces, a ver, un ejemplo claro de estas. Una. ¿Un absceso? No, eso es, ya, bueno. Una víscera perforada. Ya, ¿y qué causa una víscera perforada? Una. Peritonitis. Exacto, peritonitis, lo peor. Ya. ¿Y tratamiento antibiótico le tengo que dar? Sí. Chévere, sí, ya. Lindo. Ya, ok, ya. Acuérdense eso. ¿Se acuerdan de eso? Ya, genial. A veces sé que se tiene que repasar cada cierto tiempo porque a veces uno se olvida, pero siempre acuérdense de eso. Ah, otra cosa, un tip que les va a ayudar un montón. Dentro de estas, obviamente la más fácil es identificar una herida sucia, ¿verdad? Porque encuentras heces, encuentras pus, y una herida contaminada que, bueno, si las características te dicen, tú las sacas al toque. Pero lo que siempre preguntan, es desde cuándo usan antibióticos, que serían una herida de tipo limpia contaminada. Y a la mayoría de personas y en los exámenes siempre les interesa que tú califiques y sepas identificar una herida limpia contaminada. Entonces, a veces, si estás un poco nervioso, o sea, no sé, la mayoría de veces siempre preguntan heridas limpias contaminadas. Entonces tengan en claro, por favor, los criterios, si utilizo antibióticos, cuando los utilizo, y los ejemplos de herida limpia contaminada, porque siempre preguntan eso. La mayoría de veces, cuando te encuentras nervioso, siempre acuérdate de eso. Me van a preguntar posiblemente 90% de heridas limpias contaminadas. Ya, chicos, un consejo. Ya. Entonces, eso está ahí. Ya. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta o terminamos para terminar rápido con esto de contaminadas y sucias, chicos? ¿Alguna pregunta? Patricio, Winnie, Niluska. ¿No? ¿Continuamos?
continuemos, está todo claro. Exacto, ya, chévere. No me dejan hablando sola, porfis. Ya. Heridas contaminadas. Parámetros, a ver, Patricio, dime, parámetro para herida contaminada. ¿Cuántas horas tienen que haber pasado? ¿O hasta cuánto considero una herida contaminada? Menor a, 6 ¿En horas. 6 horas? exacto, 4 a 6 horas. Chévere. Y si pasa más de, ya. A ver, otro parámetro, Patricio. ¿El tejido cómo está? ¿Desvitalizado o no desvitalizado? Sí, no. Vitalizado. No, el tejido no está desvitalizado. Ya, si encuentro tejido no desvitalizado, ¿por qué intención será? ¿Por primera intención o por tercera intención? Primera intención. Exacto, cierre por primera intención. Ya, ¿y cuál sería el tratamiento, además del cierre por primera intención, Patricio? ¿Qué es lo primero que hago en la emergencia cuando tengo una herida y tengo cloruro de sodio en la mano? ¿Qué hago? ¿Me tomo el cloruro? ¿Lo regalo? ¿Lo caliento? ¿Qué hago? Limpieza de la herida. No, ya, limpieza, pero el término es lavado. Exacto. Lavado con suero fisiológico. Y el cierre por primera intención. Ya. Esta es la respuesta completa. Está muy bien lo que dijiste, pero esta es la completa. Lavado con suero fisiológico y cierre por primera intención. ¿Qué significará cierre por primera intención, Patricio? ¿Qué es lo que voy a hacer? A la primera nomás. Yo voy a... ¿Qué Es voy a cuando hacer? se realiza en emergencia. Ya, pero ¿qué cosa hago en emergencia? Además de lavado. Cierre por primera intención. Yo voy a... ¿Qué es lo que van a aprender ahora en técnica operatoria? Tú. Sutura. Exacto. A eso se refiere cierre por primera intención. Que lo voy a suturar ahí, en el momento. Ah, listo, Patricio. Entonces, una herida sucia, ¿qué características va a tener? Bastante contradictorio a las contaminadas. ¿Cuántas horas habrán pasado para considerar una herida sucia? ¿Más de? ¿Cuántas horas? Más de 6 horas. Exacto, más de 6 horas. ¿El tejido estará desvitalizado o no desvitalizado? Acuérdate que se desvitaliza es malo. Sí, no y por qué. Si en la contaminada no estaban desvitalizados y era dentro de lo posible como que positivo, ¿no? Que no esté desvitalizado. Listo. ¿Por qué existe una infección? Exacto. ¿Y cómo estarán los bordes? ¿Qué significa que el tejido esté desvitalizado? ¿Cómo están esos bordes? ¿Estarán así lindos? No, irregulares. Ya aparte de regulares, ¿qué otra cosa? ¿Tendrán coloración? ¿No tendrán coloración? Estarán medios necróticos, ¿no? Tendrán una coloración diferente. Ya. Entonces, el tejido está desvitalizado. A ver, Patricio. ¿Y el tratamiento cuál será? ¿El cierre por qué intención será? ¿Primera, segunda o tercera? Por tercera intención. Exacto. ¿Y qué más voy a hacer? Acuérdate que acá, ¿qué puedo encontrar? Los niñitos. Puede haber tierra o piedritas y se hace un debridamiento. Exacto. Voy a encontrar un cuerpo extraño. Chévere. Cuerpo extraño. Y voy a hacer debridamiento, ya no solamente un lavado simple, sino un debridamiento. Y el cierre va a ser por tercera intención. ¿Cómo se llama el sinónimo de cierre por tercera intención, Patricio? ¿Cuál es? Un cierre Diferencial. diferido. Ya, por ahí va. Cierre diferido. Exacto. Y acuérdense, ya. Las mordeduras, como ya lo dijimos, son heridas consideradas de tipo sucia. Así que, por favor, si le ponen un ejemplo de una mordedura, no vayan a, por favor, poner herida limpia. Una mordedura jamás va a ser una herida limpia. No, va a ser una herida o contaminada, si tiene menos de 6 horas, o sucia, ¿ya? Pero más que nada sucia. Así que por favor, no pongan herida limpia. ¿Cómo va a ser una mordedura una herida limpia? No, no, por favor. Ya. Ya, entonces, Patricio, si te viene un caso clínico, una mordedura, ¿tú vas a poner que es una herida limpia contaminada? ¿O qué vas a hacer? Dime.
¿Será una mordedura limpia contaminada, chicos? A ver, No, es Nancy. sucia. Exacto, sucia. Sucia. Sucia, por favor, no hagan esto. No, ya. Ok, a ver, primera intención, Nancy, ¿cómo era? Cierra por primera intención, ¿cómo era? Una, Se suturaba al momento hasta que fuera contaminada. O sutura, sea, ajá, limpia, contaminada y contaminada. Se cierra al momento. exacto, muy bien. Limpia, contaminada, ya está contaminada. Ya. Ya, por segunda intención, ¿qué tipo de definición le damos? No ¿Cómo era se el cierra cierre? nada, era espontáneo. Exacto, espontánea. Me interesa que sepan eso. Y la tercera, por tercera intención, ¿qué tipo Era de cierre? limpieza, desbridamiento y se cierra diferido después de una semana o lo que diga el cirujano. Exacto, diferido. Muy bien, chicos. Ya, ya listo. Ya, chicos. Entonces, me interesa que sepan eso. Está muy bien lo que hemos repasado. A ver, voy a dejar de compartir. Ya, chicos. Entonces, para la próxima clase, les voy a dar el review que hemos comentado de los puntos y de los tipos de nylon, algunos quizás de microfilamentos o macrofilamentos que podemos utilizar para que tengan una idea así como que general. Y nada, chicos, preguntas hasta acá, o si no, para acabar la reunión. Hemos empezado 3:30 y ya son las 5. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿O todo claro? A ver, Winnie, Miluska, Patricio, ¿alguna pregunta? O ya, si no, para acabar la reunión. No, ahora sí ya me quedó todo claro. Ya sé que no Ya. es presencial. Diferido, exactamente. Ya, chicos. Entonces, nos vemos el viernes a las 5. Ahora sí. Empezamos, ya saben, 10 minutos de tolerancia para que se conecten. Y ya nos vemos entonces. Ya, chicos. ¿Alguna pregunta, ya saben, al privado o me escriben? Bueno, me escriben cualquier duda que tengan. Ya, entonces creo que ya podemos terminar la sesión por ahora. Ya, chicos, hasta luego. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por tu tiempo, Rosa. Gracias. No se preocupen. Gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos el viernes. Chao.